Esperamos un minutito, ya se termina de conectar. Bien, continuemos. Bien, entonces acá tenemos que en el apunte nos dice los conductos de plástico son los de PVC, PRSB, que es poliéster reforzado con fibra de vidrio, y polietileno de alta densidad, eso es el PA. Diámetro nominal, el diámetro externo. En cambio, los conductos de hierro fundido, hierro dúctil, hormigón armado, asbesto, cemento, el diámetro nominal es el diámetro interno. Bien, con la diferencia entre hierro fundido son los antiguos conductos de fundición gris y el hierro dúctil es la fundición gris combinada con manganeso, dándonos esto que inventó en las fundiciones estas francesas Barbarat, y las inventaron en Brasil. Esta la combinación de hierro fundido con manganeso mejora las cualidades mecánicas del hierro fundido. El hierro fundido es un material frágil, con poca flexibilidad. En cambio, la combinación con manganeso le mejora sus condiciones mecánicas, le da cierta flexibilidad, no lo hacen tan frágil. Bien. En general, todos estos conductos se habla en general de clase de la conducción, es su resistencia a la presión interna. Por eso hablamos de, en general, clase 4, clase 6, clase 8, 10 y 12. Clase 4 es un conducto que solamente se utiliza para redes, no solamente para redes de difusión, para conductos cloacales. Clase 6 es en general, ¿qué significa clase 4? Que admite una presión interna de 4 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, lo mismo que 40 metros de columna de agua. En clase 6, que utilizamos habitualmente en todos los conductos, para distribución de agua potable, es un conducto que permite, que garantiza una resistencia a la presión interna de 60 metros de columna de agua, es lo mismo decir 6 kilos por centímetro cuadrado. Después tenemos clase 8, clase 10, clase 12. En general vamos a utilizar clase 6, pero ahí estamos viendo que, por ejemplo, la gente de AISA en Buenos Aires, los conductos de agua que coloca y que compra son todos clase 10 directamente. Todos clase 10. Es decir, que es un caño de mayor espesor, mayor resistencia, no solo, por más que no haya esa presión interna en los conductos, de mayor resistencia mecánica, de mayor resistencia mecánica. Quiere decir que dentro de la zanja es un caño que va a sufrir menos estrés mecánico por las cargas que tiene que resistir. Entre un clase 6 y un clase 10 hay una diferencia importante de dinero. Nosotros seguimos acostumbrados a utilizar para la distribución clase 6, porque nuestra distribución no esperamos tener más de 40 metros de columna de agua. 4 kilos ya es una presión en las cuales comienzan a sufrir los aparatos, los sistemas internos de distribución, el flotante del inodoro, el flotante del tanque, con más de 4 kilos por centímetro, más de 4 kilos por centímetro cuadrado, más de 40 metros de columna de presión, ya entran a perder. Y en algunos casos, dado nuestros valles con tanto desnivel, brindamos agua con 5 kilos de presión. Eso hace que, bueno, por un lado, hay mayor pérdida en las pequeñas
en la pérdida física de la red de distribución, hay mayor uso en el agua dentro del domicilio, y aparte, si tenemos un sistema como el bidet a 5 kilos de presión, es algo que hay que utilizar con cuidado. Bien. Pero para los acueductos admitimos, en algunos casos, mayor expresión, y es cómodo utilizar clase 8 y hasta clase 10. Si estamos utilizando más de clase 10, y pareciera que algún problema de diseño tenemos, porque más clase 10 significa que la presión interna dentro de nuestro conducto puede llegar a 100 metros de columna de agua, y eso es algo que podemos evitar. No es necesario. Este es algo que podemos evitar, no mejora la conducción. Vamos a utilizar algunos, singularidades hidráulicas para no llegar a esa presión. Pero eventualmente, no tanto en la distribución a gravedad, sino en las impulsiones, podemos utilizar estas clases 10 y clase 2. Eventualmente, yo he utilizado clase 15 para unas impulsiones de más de 100 metros de altura para una minera. Entonces son caños especiales, hay que pedirlo al fabricante. Clase 15 es una clase especial, y en general las cañerías de PVC que estamos volviendo a utilizar con más asiduidad. Las clases 10 es lo máximo que produce cañerías de PVC. En cambio, las de polietileno de alta densidad, esas cañerías, el espesor que da la máquina, la extrusora que se denomina, ya hacía muchos caños que tenemos que hacer, se puede negociar con el fabricante, Decir, bueno, quiero esta clase, quiero clase 15, entonces le da ese espesor. Bien, pero son singularidades. ¿Qué más decimos? Que para la red de distribución, cañerías de plástico clase 6. En algunos casos, por ejemplo, del PEAT, hay que estar advertido que los diámetros chicos, clase 6, no tienen un espesor suficiente para hacer estas uniones por fusión del material, porque son muy delgados. En ese caso, la clase mínima es 8 para los diámetros chicos. Bien. Vamos a ver los tipos de uniones de estas conducciones, y estamos orientados a la parte de los acueductos. Fíjense, antiguamente, y hay acueductos en servicio que tienen 100 años y siguen funcionando, de hierro fundido. Entonces, y que tengan 60 años, es algo, todos los cascos céntricos de todas las ciudades del mundo tienen cañerías antiguas. Ahora, después de 100 años, de 60 años, uno visita ciudades antiguas, como la nuestra, y hay un recambio de conductos ya demasiado viejos, frágiles, que ya han cumplido su vida útil. Han aumentado las densidades de las urbanizaciones, entonces necesita una cañería nueva, y en general una cañería de mayor diámetro también. Entonces, las cañerías más viejas de distribución de agua potable son de hierro fundido. En la antigua Roma, 2300 años atrás, 2000 años atrás, eran de plomo. Bien, seguimos usando el plomo como material para hacer la unión. Nuestra cañería, en general nuestras cañerías vienen por tramos que puedan ser manejables según el peso, y con esta característica mecánica espiga y enchufe o cabeza. Entonces la espiga de un caño se mete en la cabeza de otro, como vemos en este esquema. Y en los caños de hierro fundido, ese espacio entre la espiga y la cabeza se rellenaba con plomo fundido, o como con una virulana de plomo, es decir, como una lana de plomo que se podía comprimir con esta herramienta que se llama calafate, el calafeteo, que es una práctica que se utilizaba que se sigue utilizando, en la antigüedad, en la fabricación de barcos
la unión entre las maderas se calafateaba con una piola y alquitrán. Y acá lo que se calafatea es con plomo fundido o con esa malla de plomo. Y con este aparato le da un golpe con un martillo, el plomo se comprime contra las paredes de los conductos, produciendo la estanqueidad y produciendo este anclaje por fricción. Acá está haciendo presión el plomo, entonces estas dos uniones, cabeza y espiga, quedan unidas por ese plomo. Una cosa antigua, pero todavía hay conductos de hierro fundido que prestan servicio. En caso que tengamos que intervenir para repararlo, sabemos que la reparación se puede hacer con este plomo. Además, tenía la ventaja que una fisura en el caño también se podía reparar con plomo, poniéndole esa lana de plomo a presión con un calapán. Bien. El hierro dúctil también se puede, ahora estos conductos de hierro fundido más modernos y todos los demás conductos se hacen espiga y enchufe, pero con aro de goma. Un aro de goma, todos tienen un aro de goma. Es decir, como acá, ahí está, fíjense, un aro de goma. Ese aro de goma puede ser tórico, es decir, cilíndrico, de sección circular, o puede ser un aro de goma con una sección en B. Estos son más modernos, mejor estos tóricos por ahí presentan mucha resistencia a la deformación, no son de buena calidad. Fíjense, y en la cabeza del conducto en general está alojado y pegado ya este aro de goma. Entonces ingresa la espiga, deforma el aro de goma o el aro con una sección en B, la deforma, esa deformación produce una compresión, quiere decir que por un lado produce estanqueidad y por otro lado hay una unión por fricción. Una unión por fricción. Estos aros de goma en forma de B son de mejor calidad. Pues son más fáciles de enchufar y fíjense, tienen esta forma que si hay una presión, por acá tenemos la presión del agua y esta forma hace que esa presión del agua deforme este cierre, comprimiéndolo más contra el espiga y la cabeza. Bien. Casi todos los conductos los tenemos unidos con aros de goma. En algunos casos los caños de resto cemento y también en los de PRFB van a ver caños, hay la cañería moderna, esta que viene de la nueva planta potabilizadora de Campo Alegre, está hecha en PRFB y tiene manguitos de unión como este que tenemos acá, que aquí hemos dicho asbesto cemento, pero también se utilizan para, lo están utilizando esta fábrica de PRFB. Es decir, todos los caños son espiga y espiga, entonces son más fáciles de fabricar. Espiga y espiga. Y la unión se hace con este manguito, también de PRFB, este manguito que tiene dos gomas para el anclaje. Entonces, en este manguito se introducen las dos espigas y ahí tenemos la unión, la estanqueidad con la goma y esa unión por fricción. Como estos materiales tienen un coeficiente de dilatación muy bajo, no hay ningún problema con estas uniones por fricción. Mientras que el otro material plástico que se utiliza mucho, el polietileno, tiene un alto coeficiente de dilatación. Es decir, con la temperatura se dilata y con baja temperatura se contrae demasiado. Fíjense entonces, este es el caso. Colocamos esto a temperatura ambiente, no hay agua. El conducto, el manguito están a temperatura ambiente. Los unimos. Cuando hacemos pasar el agua, hay una pequeña contracción, pero no se nota. En cambio, si hacemos una unión por fricción en una cañería de polietileno, que por ahí es tentador, por ahí lo hacemos, porque es muy fácil de hacerla, porque hemos dicho que todos estos conductos plásticos tienen el mismo diámetro externo. Bien, si hacemos una unión por fricción en una cañería de polietileno, cuando hacemos pasar el agua, esto se enfría y estas puntas de espigas se
se contrae y en algún tramo de la cañería se contrae tanto que sale, se desenchufa el caño, por el cambio de temperatura. Y eso pasa en muchos casos. Entonces, las uniones del polietileno de alta densidad se hacen fundiendo las espigas y uniéndolas. Eso se llama por fusión, que puede ser electrofusión con un manguito que tenga una resistencia. Entonces ese manguito calienta y aporta material del manguito y calienta material del caño, se une por fusión. Entonces hay una unión mecánica. Por más que se enfríe, esta unión por fusión permite absorber esos esfuerzos de tracción. El PVC estamos volviendo a utilizarlo porque es un material muy noble. Habíamos dejado de usarlo porque el PEAT nos ofrecía esa unión molecular, nos decía el vendedor, y nosotros decíamos, esto es lo que necesitamos. Es decir, hacíamos grandes tramos donde no hay uniones con aro de goma, entonces las posibilidades de falla de la unión quedaban acotadas. El problema es que estos conductos también fallan, y cuando fallan, las uniones en acueductos de gran diámetro son muy complicadas. Nosotros tenemos un acueducto que trae la nueva planta potabilizadora de 1200 milímetros de diámetro externo, y esas uniones se hacen, en esos diámetros grandes se hacen por termofusión. Es decir, ya vamos a ver algunas fotos. Es una plancha que calienta las espigas, una máquina donde se calientan las espigas de los conductos, se calientan con esa plancha metálica y que tiene temperatura. Después se saca la plancha y esas espigas, así con el material fundido, se presionan una con otra y ahí queda hecha la fusión. Esas fusiones que son lentas, laboriosas, fallan. Pueden fallar, y cuando fallan, la reparación es complicada. En esa cañería de 1200 de diámetro, la reparación de las primeras fallas que hemos tenido como probado el acueducto, demoraban 30 días porque había que ir a buscar la pieza que no había. Ahora lo hacemos en 3-4 días. Hacemos las reparaciones en 3-4 días, pero es un acueducto muy importante. Quiere decir que si falla son 3-4 días que la planta potabilizadora no va a tener agua. Un serio problema. Bien. Acá estamos hablando. Ingeniero, una consultita, profesor. Dígame. Para redes de agua, ¿qué material sería el más óptimo? ¿PVC o PAD? PVC. Es muy sencillo de operar, muy fácil de reparar, fácil de colocar. Capaz que es un poquito más barato el polietileno, pero nosotros nos habíamos enamorado del polietileno. PAD. Ajá. Del PAD, del polietileno. Ya te decía, cada vez lo que menos. Inclusive para redes de agua, preferimos el PVC. Por más que tenemos un enchufe cada 6 metros, es un material muy fácil de reparar. En cambio, el polietileno en diámetros grandes es muy complicado. Y para redes de agua, por ejemplo, que son de diámetros menores, 75, 90. ¿Ese PVC es más barato? PVC. Sí, PVC también. PVC. ¿Cuándo se justifica? Y usado con buena justificación, el polietileno hemos visto, esto es mejor que el PVC. Cuando ubicamos nuestro acueducto, en donde a veces la única traza es el curso de agua. Entonces la única traza, o sabemos que hay muchos torrentes que pasan por nuestra traza, y sabemos que alguno de esos torrentes va a mover nuestra cañería. Entonces, en este caso, la unión soldada del polietileno resiste. El caño resiste. Es más, les pasan las crecientes de piedra por encima, el caño resiste. El PVC se rompe o si se mueve, se desenchufa. Entonces una buena unión soldada de polietileno lo soporta. Ahora, sigue teniendo los problemas que como tenemos que repararlo, es complicado. Pero en caso nosotros, en nuestro valle por ahí, no queda más traza que la misma causa del río. En ese caso,
es conveniente utilizar el polietileno. Porque después de pasar la creciente por encima, lo puede hacer flotar, destapar. Si las uniones son buenas, soportan, siguen conduciendo agua. Si fuera PVC, como también nos ha pasado, le pasa la creciente por encima y no encontramos más boca. Se lleva cientos de metros de cañería y los que no se han llevado se han llenado de sedimento, hay que hacer todo de vuelta casi. A mí nos ha pasado. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a ver algunos de esos casos con fotos que ilustran la ingeniería. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la clase es hasta hoy. A ver qué más tenemos hasta ahora. Otro tipo de junta que utilizamos. Bueno, terminamos estos pedacitos de... íbamos a agregarle algunas fotos de acueductos. Y arrancamos con esto la clase que viene. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ingeniero. Bien, aquí los veo a todos. A ver. Bien, entonces, hasta la semana que viene. Perfecto, ingeniero, hasta la semana que viene. Nos vemos. Hasta la semana que viene, ingeniero. Que esté bien. Hasta luego, ingeniero. El del solar. Ahí, vio señorita del solar. Estábamos comenzando Sí. con la clase de agua. Sí, ahí estuve viendo. Pero yo quiero volver a repasarlo para ver qué duda me sale cuando profundice sobre el tema, porque no la capto así a la primera vez que escucho. Y tiene bueno, este apunte que es una guía y tiene lo que acabamos de ver, que le dije, agarre el manual de Lenosa y dice conductos y tiene Sí, redes de distribución. A mí tiene las redes de distribución, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. perfecto, ingeniero. Estoy pendiente y aparte que no se escucha bien por el internet, como que se entrecorta su voz. No me digas. Sí, así que yo la grabo y después la voy parando para deducir lo que más o menos dice. Tengo malo mi internet. Ah, es el caso de todos, todavía me están escuchando. Yo escucho bien, ingeniero. Usted Valeria bien, bueno, sí hay algunos lugares que la señal no es tan buena. Pero en general ustedes pueden decir, Sí. lo último que dijo, no lo escuché bien, yo se lo repito. ¿Mm? Bueno, gracias, ingeniero. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta la clase que viene, hasta el jueves que viene. Muy Bueno, bien. hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Matías, hasta luego. La semana que viene.